buenas tardes a todos. Ya están los dos ponentes con nosotros. Vamos a empezar la sesión de hoy. Un cordial saludo desde Madrid. Soy Juan Izaga, Relaciones Externas de AECA, y les agradecemos mucho su participación en esta jornada. Nos encontramos en la sede de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, desde donde les damos la bienvenida a este webinar internacional, nueva sesión de una serie que tiene como objetivo compartir conocimiento y experiencias en torno a la contabilidad, dirección y gestión de organizaciones. AECA se funda en 1979 y es una entidad española decana en materia de normalización y buenas prácticas sobre contabilidad y administración de empresas. Entre sus objetivos se encuentra el establecer líneas de colaboración y trabajo con entidades afines, tanto nacionales como internacionales. Buena muestra de ello es esta webinar que cuenta con participantes de distintos países de Iberoamérica. A todos les reitero nuestro más afectuoso saludo. La jornada de hoy se enmarca dentro del área de actividad de AECA relativa a la cátedra AECA Banca sobre Economía, Finanzas y Administración de Empresas. Vamos a contar con el director de la cátedra, Manuel Rodríguez, director de Cobros y Pagos de Abanca, y con Julio Fernández Villas, investigador de IESIDE, Escuela de Negocios de la Fundación, que es la obra social de Abanca. Vamos a tratar el tema de blockchain y contabilidad, oportunidades y desafíos en beneficio de la imagen fiel. Y al finalizar la presentación de los ponentes, pues abriremos un turno de preguntas por si quieren realizar cualquier cuestión. Y sin más, por favor, cuando quieras, Manuel, pues tienes el turno de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, dar nuestro agradecimiento a AECA por brindarnos esta posibilidad de dirigirnos a todos ustedes en esta jornada sobre blockchain y contabilidad, que, como comentaba el presentador, la hacemos en el marco de la cátedra AECA Banca de Economía, Finanzas y Dirección y Administración de Empresas. El tema que vamos a tratar hoy es básicamente lo de blockchain y contabilidad. El título que le ponemos aquí es la oportunidad de desafío en beneficio de la imagen fiel. Este trabajo es resultado de una parte seminal, podemos decirlo así, que vio la luz en uno de los artículos cortos de los premios AECA de trabajos en el año 2018, creo recordar que fue, en donde nos dieron un premio a mi colega aquí, Julio Fernández Vilas y un servidor. Y esto surgió como consecuencia de esa visión que hemos visto como complemento de una parte técnica, porque mi colega es doctor en ingeniería informática, en telecomunicaciones, y yo más que nada pues, también por la parte de finanzas y de contabilidad, ¿no? Entonces hemos visto que aquí podía haber una simbiosis, un aprovechamiento de esta tecnología en beneficio de lo que es la contabilidad. Y eso fue un poco el germen original de cómo empezamos este tema, ¿no? Después, posteriormente, hemos hecho alguna colaboración posterior y el último trabajo, que es el tema que nos centra hoy, el contenido básicamente, es de un libro que acabamos de publicar en la Universidad Intercontinental de la Empresa, en el marco también de la cátedra y con AECA, que es la banca ante el reto de la economía digital, un desafío organizativo y evolutivo, que coordinamos el catedrático y vicepresidente primero de AECA, Eduardo Bueno Campos, y yo mismo con un grupo de expertos en distintas disciplinas, sobre todo de materia contable y de informática y tecnología, ¿no? Por lo tanto, el contenido de esta tarde lo pueden encontrar en el capítulo que recordáis, el capítulo 6 de esta obra, que también es una obra sin finalidad de lucro, no tiene ningún afán recaudatorio ni muchísimo menos, simplemente un afán divulgativo. Lo verán después en lo que es la referencia bibliográfica que ponemos, que por cuestión de espacio, como digo en la presentación, que se le va a facilitar la presentación de hoy, hay una bibliografía mucho más abundante
lo que es ese capítulo del libro, ¿no? Aquí nos limitamos básicamente a poner lo más relevante. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar a exponer este tema. Voy a poner en modo presentación, creo que se ve. Si hay algún problema, si no, No sé si que se estarán nos viendo indica. esta. Están viendo la de la ¿Se ve la de derecha. la derecha? Sí, se ve bien. Se ve vale. la pantalla completa. Perfecto. Bueno, pues voy pasando entonces. Y este es el esquema de la presentación. Tenemos lo que es la introducción, el blockchain, lo que es el concepto y la aplicabilidad, que lo va a exponer aquí mi compañero Julio. Y después entraremos un poco en lo que es la contabilidad y la auditoría, con las distintas aplicaciones que tiene aquí también cabida la blockchain. Y después una serie de conclusiones. Bien, como parte introductoria, lo que podemos decir es que la tecnología blockchain, bueno, y lo que no he dicho es que para enriquecer a lo mejor la sesión, pues al final abriremos un turno de dudas, de preguntas, de debate, si se quiere, para clarificar el tema que entiendo que va a ser lo más enriquecedor de la exposición, ¿verdad? Bien, aquí decimos que la tecnología blockchain hace referencia a lo que son bloques encadenados de información, es decir, son páginas de libro contable firmadas digitalmente en el ámbito de Internet. Y esto da soporte a transacciones de pago digital realizadas con criptomonedas. Es decir, la base donde nace prácticamente la blockchain como registro contable es para dar soporte a la primera criptomoneda que ha sido Bitcoin. El sistema de información de contabilidad es abierto, es descentralizado, que ahora expondremos qué quiere decir todo esto. Y lo que vamos a hacer aquí es una visión panorámica de este concepto de blockchain y las aplicaciones que tiene, principales características en la contabilidad. El principal foco en donde pensamos que tiene cabida en la contabilidad es reforzar el objetivo principal contable, que es la imagen fiel, como luego vamos a exponer. Dejo la palabra a mi compañero para que vaya exponiendo ya en lo que es la blockchain y después entramos también en lo que es la materia de la contabilidad. Exacto. Ok, muchas gracias. Bueno, el concepto de blockchain o la tecnología blockchain en realidad tiene, como decía antes Manuel, ¿no? Tiene su origen muy ligado al nacimiento de Bitcoin. Bitcoin, que es el criptoactivo o la criptodivisa que todos más tenemos en la cabeza, ¿no? Aunque bueno, hay otras ya que en diferentes momentos en estos últimos, pues ya 13 años desde el nacimiento del Bitcoin, que ya han ido saltando pues a las noticias en unas ocasiones por temas pues, de inversión o otras veces por temas más delictivos incluso, ¿no? De hecho, esta visión que tenemos de las criptodivisas y particularmente el Bitcoin asociada a pagos en dinero negro, a rescates o sistemas de ransomware, es decir, pagar por rescatar los datos, pagar en Bitcoins, o transacciones como se ha visto en la prensa, ¿no? De venta de armas, es decir, todo lo que sería mercado negro pagado con una moneda, en cierto modo, desregulada, ¿no? Porque al final no es una moneda al uso, no está metida por un banco central, el Bitcoin, y no hay ninguna regulación que la tenga controlada. Lo más que podemos encontrar, y de hecho aquí España es un ejemplo de ello, es la regulación de los beneficios obtenidos de una compra-venta de bitcoins, ¿no? Es decir, como un activo de inversión, ¿no? Pero no como moneda o como divisa, ¿no? Vale, el contenido de la sesión de hoy no es Bitcoin. Hablamos de este tema, ya lo mencionaba Manoli y ahora lo comento yo, porque el Bitcoin al final, como moneda virtual, es una moneda que tiene que permitir realizar transferencias o transferencias de titularidad, es decir, pagos al final sobre un bien o sobre un servicio, pero como moneda digital es importante que no se pueda utilizar dos veces la misma moneda. Está claro, con la moneda física, si yo tengo una moneda de 1 euro o un lingote de oro, me da igual, es decir, al momento que hay una transmisión de ese token físico, la moneda cambia de manos, ¿no? En el caso de la moneda digital, los bienes digitales tienen el problema de que se pueden copiar y se pueden duplicar, ¿no? Entonces, da lugar a lo que conocemos como el doble gasto. Es decir, yo tengo en un monedero apuntado pues que tengo 20 bitcoins. Si no hay alguien que controle el gasto que yo hago de esos 20 bitcoins, yo podría estar gastando los mismos bitcoins y haciendo pagos a diferentes personas, ¿no?
Entonces, ¿cómo se solventa en una moneda digital el problema del doble gasto? Pues se solventa utilizando un libro contable que no pueda ser alterado. Es decir, cada vez que alguien hace un pago, que al final es una transferencia entre un origen y un destino, ¿no? El comprador y vendedor, por ejemplo, en ese caso se anota en ese libro contable esa transacción. Entonces, cuando hablamos de transacciones de dinero real, esto es muy complicado, ¿no? Porque al final, primero hay pagos offline, es decir, pagamos con moneda física, con billetes, con monedas, y no es abordable anotar en un libro contable todos los pagos que alguien realiza. Hombre, los pagos con tarjeta o en mundo digital más o menos sí se podría, pero tener todo eso controlado es muy difícil, pero prácticamente imposible. En el caso de las monedas digitales, los criptoactivos, las criptodivisas, ya han sido diseñadas para que esto se pueda hacer. Entonces, el soporte que el Bitcoin tiene por debajo es lo que se conoce como blockchain, que es la cadena de bloques, que es ese libro contable donde se apuntan todas las operaciones que se realizan con el Bitcoin, ¿no? Vamos a avanzar una más para no liarnos. Sí. Una más. Ahí. Vamos para entenderlo, vamos a verlo con unos ejemplos sencillos, ¿vale? Porque así contado parece un poco etéreo, pero es bastante sencillo de entender. Primero, blockchain. Seguramente viendo prensa especializada y a lo mejor no tan especializada, en algún momento habréis visto la sigla DLT. DLT es libro contable distribuido, que es lo que veis ahí, Distributed Ledger Technology, que es el acrónimo que se creó para alejar un poco la tecnología de cadena de bloques, blockchain, del mundo Bitcoin, que tiene pues una imagen un poco gris, digamos, ¿no? Entonces, DLT o blockchain es el término que define ese libro contable distribuido. Y ahora veremos entonces, como decía Manolo, por qué hablamos de un libro distribuido, por qué hablamos de libro contable. Libro contable, el concepto de libro contable no es nada que hayamos inventado ahora ni nada que haya inventado el Bitcoin. Al final consiste en tener un montón de páginas donde se van apuntando todas las operaciones, ¿no? Es decir, tengo al inicio de la página un saldo y anoto en ese libro contable pues todas las partidas, ¿no? Pues cada vez que hago un pago o que hago un cobro, pues lo apunto en ese libro contable. Por ejemplo, podríamos tener ese libro de 4 líneas que vemos ahí, pues con unos pagos de pues 37, 12, 21 y 12. Entonces, como al estilo de los libros contables clásicos, al final de cada página pues encontraríamos el típico suma y sigue, ¿no? Que es como el total de la página, que luego pasaría a la página siguiente. Entonces, en el libro contable de Bitcoin, una de las cosas que más preocupa es que el libro no pueda ser alterado, porque los saldos, es decir, la propiedad de los bitcoins se tiene que poder obtener a partir de ese libro contable. Ese libro contable es el que permite, desde el principio de la primera página del libro contable, saber quién tiene determinados bitcoins o activos en general, ¿no? Entonces, todas las páginas llevan al final ese suma y sigue del libro contable clásico, que en realidad es lo que en tecnología conocemos como un hash. Un hash es un valor, ese 137 que veis ahí en rojo, que se obtiene a partir de otros valores que están en la misma página, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos obtener ese hash para esa página de forma que no sea fácilmente alterable? El objetivo de ese hash precisamente es que si yo modifico la primera transacción, que es 37, y pongo 38, el cálculo de ese hash, de ese suma y sigue que aparece abajo de todo, ya no sería el mismo. Entonces, se puede saber que la página del libro contable ha sido alterada, ¿no? Entonces, estamos aquí. Por ejemplo, existen diferentes mecanismos para calcular hash, ¿no? El hash más sencillo que se os puede ocurrir es cojo todos los números y los sumo. Y el resultado pues es un hash. De tal forma que si yo modifico algún sumando, pues el hash sería diferente. Podemos pensar en algoritmos de hashing más complejos, como puede ser pues una raíz cuadrada y cojo los dígitos 8, 9 y 10 del resultado de esa raíz cuadrada. Pues eso sería, por ejemplo, una forma de calcular un hash. O puede haber algoritmos de hashing bastante más complejos, basados pues, en números primos, en polinomios. Hay montones de algoritmos, ¿no? Cuya validez como mecanismo de hashing, es decir, de validación de las páginas,
puede ser mejor o peor en función del algoritmo que se haya utilizado. En este ejemplo, hemos puesto aquí, pues, ¿cómo calcularíamos el hash del número 130? Está cambiado, 137. Pues, por ejemplo, una forma de calcular ese hash podría ser calcular la raíz cuadrada de la suma de los importes. De tal forma que si yo modifico la segunda transferencia y pongo, en lugar de 12 euros o bitcoins, ahí pongo un 13, entonces el cálculo del hash saldría modificado porque ya sería la raíz cuadrada de 83. Con lo cual, esos dígitos 8, 9 y 10 ya no sería 137, sería otro. Es decir, hay una modificación en los datos que se detecta porque el hash no coincide. ¿Vale? Esto simplemente como teoría general de cómo calcular un valor o cómo apuntar en el libro un valor que me permita verificar si la página ha sido modificada o no. ¿Vale? Volvemos ahora un poco al Bitcoin para ver cómo utiliza esto el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin utiliza un mecanismo de hashing que se llama prueba de trabajo, el Proof of Work. El Proof of Work se basa, bueno, es una medida, un mecanismo, un algoritmo, vamos a llamarle, que en realidad existía ya antes de existir el Bitcoin, que se propuso en la literatura técnica, se propuso como mecanismo anti-spam, porque la prueba de trabajo consiste en un algoritmo que obtiene un hash que es difícil de calcular, pero que es muy fácil de verificar, como por ejemplo el de la raíz cuadrada que habíamos antes. Es difícil de calcular, porque tengo que calcular la raíz cuadrada, ver los sumandos que son, ver qué número corresponde con ese hash, pero lo verifico fácilmente. Es decir, cuando alguien me da una página, yo sumo los números, calculo la raíz y puedo saber si ha sido modificada o no. Entonces, eso se propuso hace pues, ya bastantes años como un mecanismo anti-spam, de tal forma que el receptor de un correo, mediante un hash, puede saber si el correo es spam o no, porque los emisores de correos auténticos, no spammers, utilizan algún mecanismo de generación de esos hashes. ¿No? Bien, independientemente de dónde haya nacido y cómo se calcula, al final, el objetivo del hashing, como decíamos, es tener las páginas del libro validadas. ¿No? Entonces, ¿por qué el libro contable le llamamos libro contable distribuido o por qué le llamamos blockchain, que es al final una cadena de bloques? En este diagrama se entiende muy fácilmente porque cada bloque de la cadena de bloques sería el equivalente a una página de ese libro contable. Entonces, ¿qué es lo que se apunta en la página del libro contable? Pues se apuntan todas las operaciones que quepan en esa página. Si lo asociamos con un libro contable de papel y tienes 80 líneas, pues cada línea sería una transacción, como veis en el bloque central, la transacción 0, transacción 1. Sobre esas transacciones se calcula un hash por el algoritmo que sea y sobre esos hashes se vuelve a calcular un hash hasta que se obtiene un hash para todo el bloque, que es ese 137 que veíamos en el ejemplo de antes. Y además, para calcular el hash del bloque, se utiliza el hash del bloque anterior. ¿Vale? Si, por ejemplo, en un libro contable donde yo apunto euros con su suma y sigue, en cuanto yo modifico una página, el hash de esa página no coincide, pero es que el hash de las páginas siguientes o los subtotales de las páginas siguientes también dejan de coincidir, porque el subtotal de cada página ya se ve alterado en el momento que yo modifico una página. Pues esto es el equivalente con los hashes, el cálculo de hash de cada bloque de esa cadena de bloques. Entonces, ¿qué aspecto tendría un árbol Merkle? Es precisamente una estructura de hashes que, como veis, va hacia arriba hasta obtener un hash único para todas las transacciones que se apunten en esa página del libro contable, ¿no? ¿Qué aspecto tendría la cadena de bloques? Pues más o menos sería algo así. La página que veis ahí ampliada sería la que tiene el hash 137, que es la que estábamos viendo antes como ejemplo, que además incorpora para su cálculo el hash de la página anterior, que sería la página que tiene el hash 543, como veis ahí, ¿vale? Al final, cada página nueva del libro se va generando y apuntando operaciones dentro de la página, de tal forma que se reflejan desde la página 0, que es la que está a la izquierda de todo, y es la primera transacción, en el caso de Bitcoin, la primera que se hizo con Bitcoin, ahora veremos unos ejemplos,
hasta el momento actual se van apuntando páginas. En un libro contable, pues si tenemos muchas operaciones en un libro de papel, normalmente cada año, cada 4 años o cada 5 años, pues esos libros pues ya desaparecen. En el caso del Bitcoin, la validez del cálculo de la propiedad de los Bitcoins, de los tokens o de los Bitcoins, se basa en ese libro contable que está distribuido a lo largo de Internet. ¿Por qué hablamos de distribuido? Porque el libro contable es público. Este libro contable existe en nodos de Internet, servidores de Internet, que mantienen copias, múltiples copias, decenas de miles de copias del mismo libro. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de un blockchain o de un libro contable auténtico sería el blockchain en el que se apuntan las operaciones hechas con Bitcoins. Esta es una captura de pantalla, la URL está por ahí abajo donde se puede consultar. Al final en blockchain.com está el libro contable donde se apuntan todas las operaciones de Bitcoin. Esta página es una página de ayer, de ayer por la tarde, ayer a las 5 de la tarde, donde se ve, pues bueno, el primer dato que veis es el hash de la página, ahí está resumido, en realidad en la página web se puede ver el hash completo, que corresponde con lo que veíamos. Es decir, todas las operaciones que hay en esa página tienen un hash. Si entráis en esa web podéis ver incluso todas las operaciones que se hicieron, es decir, todo el detalle del libro contable. Si, por ejemplo, en ese mismo libro contable consultamos el bloque 0, ahí veremos que el bloque 0 se generó el 3 de enero de 2009 a las 7:15 de la tarde. Ese es el momento que se hizo la primera operación con Bitcoin. Y esta página del libro contable distribuido, del blockchain que da soporte al Bitcoin, todavía existe. Es decir, el libro contable se mantiene siempre desde la página 0. En el momento que yo pierdo alguna página del libro, dejo de ser capaz de reconstruir toda la situación contable de todas las personas que están apuntadas en el libro, porque perdería los hashes de unas páginas, los enlaces entre unas y otras, ¿no? Esto que hemos estado contando, como os decía, pues blockchain como soporte de Bitcoin y de pagos electrónicos está muy bien, pero una de las ventajas más interesantes de blockchain es el concepto de tener un libro donde yo puedo apuntar cosas, no solo pagos, sino cualquier tipo de cosas, y además puedo firmar las páginas de ese libro digitalmente. Eso que antes llamábamos el hash de la página, ¿no? Ese suma y sigue de la página, eso al final es una validación digital del contenido de la página. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer con una cadena de bloques? Pues se puede hacer, por ejemplo, un notario, es decir, un libro de notariado. Se puede crear un sistema de votaciones, es decir, donde el que tome unas votaciones no hablando de elecciones, sino pensando, por ejemplo, el sistema de votaciones en un entorno corporativo, ¿no? Es decir, un libro de registro de todas las votaciones o todas las decisiones que se toman en la empresa, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos y hablaremos especialmente de el blockchain como soporte para la auditoría, ¿no? Vale, esto es lo que comentábamos antes, diferentes nodos de la red de blockchain mantienen una copia del libro y las transacciones en ese blockchain se introducen, en el caso de un blockchain público, se introducen apuntándolas en uno de los nodos, como veis arriba a la izquierda, y automáticamente la red de nodos del blockchain se encargan de replicar ese libro contable, esas páginas del libro contable entre toda la red. De tal forma que si alguno de los nodos, si alguien de manera malintencionada intenta modificar un nodo, las páginas del libro dejarán de ser consistentes. ¿Vale? Un par de ejemplos. Un ejemplo aquí en España es el proyecto Neuron, que, voy más al detalle, es una plataforma de Know Your Customer, de conocer a tu cliente, que se apoya en blockchain. Es decir, se comparte entre diferentes entidades información de los clientes que las entidades anotan en el blockchain para que puedan ser consultadas por otras. Y esas anotaciones en el blockchain están firmadas digitalmente. ¿Vale? Otra tecnología también interesante que está de moda en los últimos quizá año, 2 años como mucho, es el NFT. NFT, el token no fungible, es un token igual que puede ser el Bitcoin, es decir, es una unidad de cuenta, pero a diferencia del Bitcoin, los NFTs
bueno, como su propio nombre indica, no son fungibles. Es decir, si yo tengo un Bitcoin y lo divido en 2 Bitcoins de 0,50, tienen el mismo valor. Y si los junto y tengo un Bitcoin solo, el valor se mantiene. Los NFTs la forma más fácil de entenderlo es pensar en un cuadro, por ejemplo. Si un cuadro vale 100.000 euros y lo corto en 2 trozos, no tengo 2 cuadros de 500.000. Seguramente lo que he perdido es todo el valor de lo que tenía, ¿no? Entonces, en el caso de NFTs, el soporte para guardar NFTs, ahora haremos un ejemplo, es un blockchain, es decir, una cadena de bloques, donde se apunta lo que se apunta en la cadena de bloques no es un pago o una compra, sino el propio bien, es decir, una imagen, un vídeo, un audio, un bien digital que se guarda como NFT en ese libro de bloques, ¿no? De tal forma que cada NFT representa un activo diferente. OpenSea está por ahí la URL, sí, OpenSea.io, es una web pública de compra-venta de NFTs. Y para que nos hagamos una idea del hype, ¿no?, o del momentum que está ganando esto, pues ahí veis un poco desde 2018 que se creó OpenSea, pues ha recibido rondas de financiación de hasta 300 millones de dólares en enero de este mismo año, ¿vale? Y se valoró la compañía en 13.300 millones de dólares. ¿Qué cosas se pueden comprar o vender en OpenSea? Pues a lo mejor os suena también el club de los monos aburridos, que yo ya lo he visto varias veces en los telediarios incluso. Los monos aburridos son unos dibujos pues como estos, hay más o menos unos 10.000 monos con diferentes aspectos, que están, bueno, podemos decir, inscritos digitalmente como NFTs en esa red, en el marketplace de OpenSea. Y el coste que tienen, por ahí veis unos costes, no son actuales, son de hace unos meses. Hablamos de unos 600.000 dólares, 500.000 dólares. Es decir, es lo que cuesta comprar una versión digital de esos dibujos que vemos ahí, ¿no? El NFT ganó mucho, tuvo mucha fama, pues eso, antes del verano, en primavera más o menos, de este año, porque los famosos pues empezaron a comprar pues, monos aburridos del club de monos aburridos y diferentes obras de arte que están registradas ahí. Si vais a la web de OpenSea.io o a través de blockchain.com en la parte NFTs, ahí podéis ver todo tipo de obras digitales. ¿Qué tipo de cosas se pueden guardar aquí? Pues en este caso son imágenes, pero en un libro contable que no deja de ser un fichero informático, podemos guardar otras cosas como archivos de audio, archivos de vídeo, es decir, un documento de Word, cualquier cosa que se os ocurra o que tengáis en vuestro ordenador, se puede guardar ahí. Otra cosa es que luego se venda o no se venda en este mercado de obras de arte, ¿no? Pero el soporte que le da blockchain a los NFTs es la capacidad de inscribir el propio bien, no una copia, es decir, no es como un título de propiedad, que es un papel que lo dice, sino que es el propio bien el que está inscrito en el libro de registro, ¿no? Y en el propio blockchain figura quién es el titular y cuál es el mismo bien, ¿no?, el que está registrado. Vale, luego al final, si queréis, comentamos más sobre otros usos de blockchain. Te doy la palabra a Manolo ahora. Bien. Entonces, entrando ahora en lo que sería la aplicación de blockchain en el ámbito de la contabilidad, bueno, pues podemos recordar así muy rápidamente que la contabilidad pues no deja de ser un sistema de información que presenta los datos de una forma estructurada y la información relevante y que se registran, lógicamente, tras un proceso de análisis y de interpretación. Lo relevante aquí es que las normas contables se centran o concentran en el paradigma de la utilidad, esto es, que la información sea adecuada, útil para la toma de decisiones. Esta información contable se basa en una serie de principios y una serie de reglas de valoración para formular lo que son las cuentas anuales, ¿vale?, para que tengan claridad, transparencia, pero sobre todo que expresen la imagen fiel del patrimonio de la empresa, su situación financiera y también los resultados del ejercicio. La contabilidad destaca sobre todo en la creación de valor por las transacciones, o más que la contabilidad, digamos que las unidades económicas, cuando generan valor, es fundamentalmente cuando tienen transacciones con terceros. Por eso, en el ámbito de este registro de estas transacciones, el proceso de verificación de las mismas, a través de lo que es la auditoría, cobra
especial relevancia. En el origen de la contabilidad, básicamente, el método de partida doble ha sido, desde luego, un hito de especial relevancia a partir más o menos del siglo XVI, ¿verdad? En el sentido de que esta doble partida, esta doble entrada, dio, lógicamente, una mayor fiabilidad al sistema de la información contable. El vincular lo que es deudor y acreedor a través de un sistema de registro, ¿vale?, en el cual ambos tenían que coincidir, dio una gran seguridad en las transacciones mercantiles y dio paso, pues, a un progreso, lógicamente, en todos los aspectos, pero este ha sido fundamental de cara a este crecimiento económico que hemos tenido sin parangón durante todos estos años, ¿verdad? O todos estos siglos. Lógicamente, esta mayor consistencia y fiabilidad en la forma de registro no evita la concurrencia de un tercero. Es decir, estos registros necesitan, en muchas ocasiones, ser verificados. Es aquí donde entra el papel de los auditores como verificadores de esa información, es decir, la relevancia, la integridad y la veracidad de la información financiera. Es aquí cuando vemos que blockchain, como libro mayor distribuido, pues pone de manifiesto la importancia y la vinculación de esta tecnología con la contabilidad. Esto ha dado lugar ya a algunos tratadistas, como Grieg, en el año 2005, que califiquen su diseño como la contabilidad de partida triple. Es decir, pasaríamos a un modelo de partida doble a otro de partida triple. Este término, como señalamos aquí, no ha sido novedoso, no es novedoso en la literatura contable, porque ya incluso mucho antes del advenimiento de estas tecnologías y de Internet y demás, ya hay alguna referencia, como esta de Igiri en el año 86, que habla ya de la contabilidad de triple entrada. Por lo tanto, aquí tenemos que blockchain origina algunas triplicidades de interés, tal como recogen algunas aportaciones, esta última, por ejemplo, de Dai y Vasarely, en el año 2017, sobre la aplicación de la técnica de blockchain en la contabilidad. Uno de los aspectos más relevantes que consideramos en su vinculación con la disciplina contable es la prueba de existencia, a la que nos vamos a referir ahora. Es decir, por una parte, en muchas operaciones intervienen tres agentes en las operaciones mercantiles, ¿verdad? Uno es la empresa, otra es su contrapartida y otra es quien gestiona el libro contable distribuido. Por otra, la combinación de la partida doble convencional también con los smart contracts, es decir, son contratos inteligentes soportados por la tecnología de blockchain, pues permite proporcionar un tratamiento integrado de los movimientos económicos y de los flujos de tesorería. Es decir, aquí vamos incluso mucho más allá de lo que sería el mero registro contable, sino que con la incorporación de los contratos inteligentes y con la tecnología de blockchain en todo el proceso end-to-end, es decir, de principio a fin, las partes involucradas en las transacciones pueden incorporar no solamente ya lo que es el registro contable, sino una serie de requisitos de cumplimiento de la transacción mercantil, como pueden ser determinados criterios de calidad, de verificación de cantidades, de precios de la transacción, etcétera, etcétera, e incluso hasta el pago, de tal manera que el pago se puede programar, evitando de este modo lo que podemos denominar derivación de pagos a terceros no deseados, corrupción, derivación de información, etcétera, etcétera. Es decir, aquí iríamos ya a lo que sería un marco conceptual de la información contable sobre una base de blockchain que tendría, pues, una configuración triple, en el sentido de conecta a la empresa, a los interesados de la información contable y una tercera capa que sería la cadena de bloques. E incluso también podemos contemplar lo que es la verificación de la información, lo que es el auditor, que en su función de supervisión de la información garantiza la fiabilidad de la información contable. En la figura siguiente, ¿vale? Pues aquí se puede ver lo que sería este esquema de información de contabilidad y de triple entrada, cuya referencia también tenemos aquí en la literatura. Bien,
Con respecto al mayor nivel de transparencia en la información contable, se obtiene a través de una blockchain pública. Es decir, este registro o esta forma de involucrar la tecnología blockchain en el ámbito de la contabilidad se puede hacer de muchas maneras. Desde una forma muy simple, ¿vale?, a una forma muchísimo más compleja en la configuración de los bloques, ¿verdad?, y también de una forma pública o privada. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esta información de carácter público, pues puede tener un requerimiento de máxima transparencia. Por ejemplo, estamos hablando de la propia administración pública o empresas que quieren difundir públicamente determinada información. También podemos hablar de red de blockchain híbrida o de carácter privado, que esto sería mucho más limitado al ámbito más estrictamente interno de la empresa, como puede ser, por ejemplo, una red privada para compartir exclusivamente información con el auditor o también exclusivamente para un determinado grupo de empresas. Estamos pensando aquí el clásico tipo de las uniones temporales de empresas para desarrollar un determinado proyecto que tiene pues una limitación en el tiempo de esta vinculación entre empresas. Bueno, pues aquí también puede ser interesante contemplar una red blockchain para que la gestión de esta unión temporal de empresas para cada uno de los participantes puedan disponer de este tipo de información. Tomando como referencia también un documento de AECA en el año 2019, que es la tecnología blockchain y sus implicaciones en el ámbito empresarial, que es el documento número 15 que elaboró la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, bueno, pues establece o referencia lo que son el blockchain y sus efectos sobre su aplicación en la contabilidad. Lo que destacamos sería que proporciona confianza y seguridad en la autenticación de los registros, elimina duplicidades de tareas, contribuye a la reducción de costes, la información contable es disponible en tiempo real, mejora las técnicas de análisis, potencia la creación de nuevos productos, mitiga el fraude y la corrupción y adapta las funciones del profesional contable. Con respecto a la auditoría, que también es otra pieza clave en todo el proceso contable, bueno, pues la auditoría sabemos que es un proceso del contraste de la información contable. Lo sustancial de la auditoría es determinar si la función registrada contablemente refleja adecuadamente los sucesos económicos. Para obtener este resultado óptimo, las pruebas o el procedimiento de auditoría utiliza una serie de métodos que denominamos o se denomina el contraste de la evidencia. Aquí la labor fundamental de la auditoría constituye la piedra angular de lo que es la confianza de la información contable. No obstante, la auditoría no está exenta de ciertas limitaciones que se dan en aquellas situaciones en las que el auditor no puede obtener garantía absoluta de que la información contable pues refleja, lógicamente, todas esas transacciones y que no figuran declaraciones erróneas. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay limitaciones de alcance o estimaciones de carácter subjetivo o está afecta a cierto grado de incertidumbre este tipo de información. Por lo tanto, aun teniendo pruebas de alto nivel de confianza de la información contable a través del proceso de auditoría, no tenemos una certeza plena. Es aquí en donde el proceso de verificación de cada una de estas transacciones operativas pues se puede obtener a través de la aplicación de la tecnología blockchain. Como decimos aquí, por no extendernos demasiado, bueno, pues se recurre a pruebas de muestreo estadístico, se circunscribe en el ámbito propio de la empresa y al contacto muestreo puntual de terceros, pero también, por otra parte, la auditoría no es obligatoria para la totalidad de las empresas. Por poner un ejemplo, aquí en España, las empresas auditadas no llega al 20% de la población total de empresas activas. Por lo tanto, aquí las limitaciones de la auditoría afectan a lo que es una posible pérdida de confianza en la verificación del proceso de la información contable y la incapacidad, en algunos casos, para determinar determinadas deficiencias, riesgos o que estos no fueron comunicados de forma oportuna.
¿Qué importancia tiene el blockchain? Bueno, pues blockchain como prueba de existencia no tiene semejante en el mundo digital. Por lo tanto, aquí podemos tener la necesidad de obviar la intervención de un tercero de confianza de registro. Es decir, con esta implantación de la tecnología de blockchain, se puede implementar todo el proceso de registro, como decíamos anteriormente, de toda la información contable en el ámbito de la cadena de bloques. Y esto permite al mismo tiempo que toda la información es contrastable por las partes, tanto deudor como acreedor, como los requisitos necesarios para registrarlo en esta cadena, ¿vale? Como pueden ser a través, como decíamos anteriormente, de los contratos inteligentes, que ahí se pueden cumplir una serie de requisitos que si no se cumple, el contrato no se ejecuta, no pasa a la siguiente fase, como pueden ser determinados requisitos de calidad, de cumplimiento de determinadas especificaciones del contrato, puede ser también el reconocimiento de la recepción para dar la orden de pago, incluso el pago con unas determinadas condiciones, en una determinada cuenta, en un determinado destino, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que esto además se puede realizar de forma prácticamente inmediata, es decir, con una serie de pasos muchísimo más cortos. Aquí hablamos de verificar las cuentas anuales de forma continua y que al mismo tiempo los terceros demandantes de este tipo de información pueden tener acceso también a este libro registro. Por lo tanto, aquí lo que estamos resaltando es que la tecnología blockchain proporciona no solamente una verificación de los registros contables, sino que también el contraste de la calidad de la misma. ¿Vale? Aquí lo que queremos resaltar es que esta tecnología también no pretende ser un sustituto de la auditoría, sino que lo que va a proporcionar es otra forma de hacer auditoría. Y además, un aspecto importante aquí, se puede potencialmente, sin ningún tipo de esfuerzo, verificar y contrastar todo el conjunto de las transacciones mercantiles. No ir solamente a lo que son pruebas sustantivas, de las de mayor relevancia, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que sí que se podía hacer todo. Una de las características más destacables de blockchain, la que más destacamos es su inmutabilidad, que una vez que la información registral se ha añadido a la base de datos distribuida, que tras integrarse junto con otros bloques de registro, ya sean estos añadidos antes o después, la posibilidad de modificación o alteración es nula. Es decir, como decía antes Julio, una vez que esto está cerrado, evidentemente esto no se puede modificar. ¿Vale? Por lo tanto, y ya entrando en lo que son las conclusiones, bueno, pues la base de datos distribuida permite, la tecnología blockchain es accesible, pública, inmutable y segura, aporta o puede aportar una mayor robustez y transferencia. La tecnología blockchain abre un horizonte esperanzador en el ámbito de la contabilidad, no solamente para reflejar una mayor precisión del término de imagen fiel, sino también a lo que es la verificación de la información en sí misma, ¿de acuerdo? Y que proporciona también una mayor potencial en la fiabilidad y la verificación sustancial y autenticación de las operaciones sin precedentes. Y lo que es más importante, fortalecer el objetivo contable de la imagen fiel, que es como comentábamos, ¿no? Por lo tanto, el diseño de la información contable sobre la base de blockchain, incorporando contratos inteligentes, permite lo que es el registro, el control, la verificación y todo el proceso de forma end-to-end, incluso con el devengo y el pago de la operación, siendo contrastable cada paso durante todo el proceso de registro. Y como soporte al proceso de auditoría, blockchain permite optimizar los procesos de verificación, ganar en eficiencia y efectividad, potencialmente abarcando la comprobación de la totalidad de las operaciones y a la vez que propone un nuevo reto para orientar los servicios de auditoría, mejorando la calidad y su extensión. Aquí tengo que hacer también una salvedad en el sentido de que
todo el proceso de auditoría no tiene por qué ser al final de todo el ejercicio económico, sino que puede ser de una forma constante y permanente durante el mismo. Ir verificando todas las transacciones en la medida que se puedan ir produciendo. El desafío que nos ofrece esta tecnología no consiste en reinventar, por supuesto, la contabilidad, sino en aprovechar la gran oportunidad para hacerla todavía más perfecta. Y aquí quizás sea lo más importante de la intervención, y es que para este desafío lleno de oportunidades y de ventajas, sería conveniente que los expertos, y muy especialmente las asociaciones en materia contable, que no es un oasis ajeno a todos estos cambios y avances tecnológicos del mundo digital, fijasen una metodología y estándares para una contabilidad vinculada con blockchain en un marco corporativo único, accesible y viable. Porque digamos que las herramientas las tenemos, lo único que nos falta es ponerlas, digamos, en un ámbito de un formato más estándar, con unos patrones de implementación que facilita a las empresas y a los profesionales, a las consultoras, a los auditores, la forma más idónea de llevarlo a cabo. Porque, lógicamente, por muy buena iniciativa que se tenga por algunos grupos de empresas, si estos no son a lo mejor pues, de gran tamaño, etcétera, etcétera, lo que es esta implementación o adentrarse en este mundo, pues puede ser a lo mejor una barrera como para no poder aprovechar las ventajas que tiene toda esta tecnología, ¿no? Bien, a modo de resumen, aquí en la bibliografía, como decía, bueno, pues tenemos este documento de AECA, lo que es la tecnología blockchain y sus implicaciones, y lo que es el libro Blockchain y contabilidad, una simbiosis de oportunidad y desafío en beneficio de la imagen fiel, que es el capítulo 6 de la obra, que indicaba anteriormente el reto de la banca en la economía digital, un desafío organizativo y evolutivo, en la editorial de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Este libro está disponible, si se quiere, a través de AECO, también a través de Amazon. Y el resto de bibliografía, por no extendernos aquí, por razón de espacio, pues lo tenemos también en el capítulo de este libro. Por nuestra parte, bueno, agradecer la atención. Estamos a vuestra disposición por si queréis hacer cualquier duda o cualquier pregunta. Dejo de compartir la pantalla. Pues muchas gracias, Manuel y Julio. En el chat nos pregunta Raúl por la... ¿Creen que la incompatibilidad entre elaborador y verificador de la información del estado de información o financiera o de sostenibilidad podría solventarse mediante la tecnología blockchain? Menciona los informes de sostenibilidad que tienen que elaborar las empresas, este otro tipo de información, si aquí el blockchain también puede ser una herramienta útil, bueno, al ser como un informe de cuentas, seguramente puede ayudar. Vamos a ver, aquí lo que es el concepto de elaborador y verificador, vamos a ver, si el sistema está bien diseñado, lo que es el registro de las transacciones van a estar automáticamente ya verificadas. La labor aquí del verificador será, de alguna manera, contrastar que esa información se va registrando, pero el registro propiamente dicho, si se diseña bien, ya sería automáticamente verificable, porque las partes, al entrar en acción en el registro, aquí una sola parte no puede registrar una transacción, sino que tendrían que ser acreedor y deudor y acreedor, cliente-proveedor, ¿vale? Y la tercera parte, ese tercero o esa partida triple, sería lo que sería la tecnología blockchain, que si está bien diseñada, es autoejecutable. La labor del verificador aquí, pues estoy pensando ahora en el auditor, ¿vale? Pues sería, valga la redundancia, verificar si se están cumpliendo en el registro, si la información que está en la cadena de bloques lleva la secuencia, lógicamente, de los libros contables, ¿no? Por lo tanto, entiendo que aquí esta labor no está tan... es un protagonismo, digamos, diferente, ¿vale? Es un papel, un rol diferente, pero no quiere decir que
sea incompatible o que tenga que haber una labor de desconfianza en el registro de este tipo de operaciones, ¿eh? Porque en el propio diseño se evita. ¿Cómo funciona el plan de cuentas de una persona en particular? ¿Cómo funciona el plan de cuentas de una persona en particular? No sé muy bien a qué se refiere aquí esta Si pregunta. quieres, Leonel, si puedes ampliar un poco tu reflexión o tu cuestión. Bueno, mientras, en relación a las conclusiones que decías, Manuel, ¿Sí? del papel de las asociaciones, pues yo sé que AECA está con la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, pues trabajando en todo el tema pues de la criptomoneda, de los tokens y también tengo entendido pues que quieren tratar el tema del blockchain, o sea que sí que además una comisión como todas de carácter multidisciplinar y hay tanto empresas como académicos, gente de la administración, reguladores, o sea que sí que sería interesante que pudieran posicionarse, llegar a acuerdos y documentos para pues, dar forma a un estándar o impulsarlo, en fin. O sea, la idea y la aplicabilidad está ahí. Nosotros pensamos que es evidente, ¿no? Y el potencial que tiene, lógicamente, vamos, le vemos un beneficio para la contabilidad y la auditoría, vamos, que no tiene discusión, ¿no? Pero claro, otra cuestión diferente es, vale, ¿cómo implementamos esto ahora? Claro, o una de dos. O hay un gran grupo tecnológico de expertos que lo ponen en acción en algún tipo de empresa o grupo de empresas, ¿vale? O si no, lo ideal sería tener algún estándar, algún criterio que permita a los distintos usuarios implantarlo en sus distintos entornos. Bueno, esto es completamente escalable. O sea, puedes empezar, pues, como el ejemplo de la UTI que planteabas antes, un grupo de empresas y que tienen un blockchain privado donde las diferentes empresas hacen ahí anotaciones. O puedes ir al extremo contrario y es, tengo una blockchain pública gestionada, pues, por ejemplo, pues, no sé, Ministerio de Hacienda, se me ocurre, Ministerio de Hacienda, donde las empresas pueden hacer anotaciones directamente de sus cuentas sobre ese blockchain público. Exacto. Con firma digital de las operaciones de cada empresa, con lo cual no existe la capacidad de repudio, porque igual que cuando presentas la declaración de Hacienda y las firmas con tu certificado digital. Si está firmado con tu certificado, claramente es que eso has sido tú. No hay forma de decir que no has sido tú, ¿no? De que esa información pueda ser falseada. Pues lo mismo con un blockchain público, donde todas esas cuentas que son públicas quedan gestionadas o alojadas en un blockchain gestionado por la administración pública. ¿Sí? Ahora que comentas eso de la administración pública, por ejemplo, es que aquí esto tiene mucha... el horizonte es muy amplio, ¿no? Sí. Por ejemplo, estoy pensando ahora en grandes empresas, por no pensar en pequeñas empresas, ¿vale? Que puede ser aplicable a todas, pero estoy pensando más en las grandes por la gran dimensión que tienen desde el punto de vista de la administración pública. Es decir, un sistema diseñado para recoger todas esas transacciones mercantiles automáticamente se podían liquidar los impuestos. Por ejemplo, el impuesto del valor añadido, pues podía ser automáticamente liquidable. ¿Vale? Bien instantáneamente o bien en un momento posterior, pero con la información ya registrada previamente, con lo cual no habría problema de cambios, de verificación de las transacciones, etcétera, porque estaría todo registrado. ¿Vale? Y ahí, además, aquí el problema del volumen no es tal, porque aquí en este sistema se pueden soportar millones y millones de transacciones, con lo cual el abanico que tenemos no solamente ya pensando que sí, que también está dentro del ámbito de la información financiera, ¿no? De la contabilidad, pero lógicamente el abanico aquí es muy amplio, hasta confeccionar las nóminas casi de una forma automática, el pago tenerlo ya incluso programado, con la retención del impuesto, de las cuotas de la seguridad social, etcétera, etcétera, y todo perfectamente verificable. No estoy pensando ya aquí solamente en el auditor, es que la propia administración puede tener, una vez que tiene verificado este sistema y validado, bueno, pues ya funciona solo. Es decir, soporte digital. El soporte digital de todo el sistema. Pagos. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Julio. Está claro que hay muchas vías de mejora y de aplicación.
Y muchas gracias a todos los asistentes por participar. Y bueno, pues la semana que viene tenemos otra nueva webinar, en este caso de normativa contable, de las novedades que ha emitiendo el IASB. Y bueno, en diciembre tendremos una última webinar antes de acabar del año, ya más académica sobre, bueno, el editor de la revista Gestión Joven, pues está aún pendiente de definir el tema, pero bueno, nos reunirá a todos en una nueva webinar. Y bueno, sin más, muchísimas gracias Manuel, Julio, y vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias.